¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un directo más de este espacio que se llama Comando Salvador Freixedo en sus emisiones sabatinas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros amigos. Estamos estrenando setup, estamos haciendo algunos cambios en los directos, esperando mejorar, siempre esperando mejorar. Y el día de hoy vamos a continuar con el análisis de los conceptos de Salvador Freixedo desde el punto de vista de otros creativos. Vamos a continuar ese recorrido, amigos, porque es un camino prácticamente sin fin. Porque cada vez más creativos, sobre todo en TikTok, creo que hoy va a ser el último directo que hagamos de este serial, visitando canales de YouTube que hablan conceptos de Salvador Freixedo, porque nos vamos a mudar a TikTok. En TikTok es donde más se ha manipulado, pero creo que también en TikTok es donde más se ha optimizado y recreado los conceptos de Salvador Freixedo, y por lo tanto también hay que ver videos allá. Por lo pronto, hoy toca el turno a un canal que tiene tiempo compartiendo contenido de Salvador Freixedo, que se llama El Ojo de la Sabiduría, 112,000 suscriptores, es decir, su contenido, sus réplicas de contenido de Salvador Freixedo llegan a muchísimas personas. Cada uno de sus videos anda sobre los 20,000, 30,000 vistas, y creo que por eso vale la pena revisarlo el día de hoy, cerrando este serial de canales de YouTube que hablan de Salvador Freixedo, porque nos vamos a ir a TikTok y luego a Facebook, donde también hay mucho contenido. Un saludo a mi estimado Villalba, gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo a mi estimado Dominic, gracias Guardián por estar aquí con nosotros. Un saludo a mi estimado Juan. Y bueno, terminando el directo el día de hoy, nos vamos a ir directamente a lo extraordinario, porque la información apremia. Viene realmente una nave extraterrestre desde los confines del sistema solar hacia nuestro planeta. De eso se va a tratar el directo que vamos a hacer un ratito más en lo extraordinario. Por favor, voten en la encuesta, y tenemos por ahí un objetivo que en caso de cumplirse va a generar media hora más de directo aquí en este canal. Yo planeo estar más o menos una hora y media, pero si llega el objetivo nos vamos a 2 horas de manera segura. Muchísimas gracias amigos. Por favor díganme si se escucha mal, defectos, cortes, pixeleos, porque estoy utilizando otro estudio que espero que ya sea el definitivo. Miren, por ejemplo, ahorita estoy viendo algunos cortecitos. Parece que le está batallando un poco todavía la máquina. Todavía no nos llega la computadora definitiva. Estamos ahorita transmitiendo con una computadora un tanto cuanto provisional, y por lo tanto noto que le está batallando, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, amigos. Lo que importa es la convivencia y hasta cierto punto el audio, porque recuerden que esto también se transforma en formato podcast. Pues amigos, vamos a comenzar porque tenemos mucho que ver y que analizar. El canal Ojo de la Sabiduría subió hace algunos días, prácticamente hace algunas horas, y la verdad es que estos videos que él hace son de mucho éxito. Hace apenas unas horas y ya van 12,000 personas que ven el siguiente contenido, que creo que vale la pena analizarlo, pues desde la mirada que tenemos nosotros, aquellos que ya leímos a Salvador Freixedo y que sabemos que de repente ciertos conceptos se tergiversan, y que a veces ciertos conceptos se manipulan, pero no necesariamente para mal. Estos canales, amigos, que hemos estado analizando, si se fijan, no ponen palabras en la boca de Salvador Freixedo, y tampoco restan a la causa de Salvador Freixedo. El único pecado, si es que pudiéramos utilizar esa palabra, que ellos cometen es la de exagerar. Es la de manejar esa información de manera desorbitante y escandalosa, y hasta cierto punto de llenarla de términos hollywoodenses. Vamos a ver si el día de hoy ocurre algo más o menos similar en este video que se llama El ex jesuita que rompió el silencio y expone quién controla realmente la realidad. Obviamente sabemos que cuando dicen ex jesuita se están refiriendo al gran Salvador Freixedo. Con eso, amigos, comenzamos el directo. Por favor, cualquier fallito en el chat. Siéntanse con la confianza de criticar la calidad de estos directos, porque a través de ello es que nosotros estamos ajustándolo. Comenzamos. ¿Nunca has sentido que algo no encaja en este mundo? Que vives dentro de un sistema que te observa, te dirige, te alimenta ideas que no te pertenecen, emociones que no sabes de dónde vienen. ¿Has notado cómo el dolor se repite? Las guerras, el miedo, la culpa, la tristeza colectiva.
Vivimos atrapados en una frecuencia que no hemos elegido. Miren amigos, esto con lo que acaba de comenzar el video, tiene mucho de certeza, pero no es malo per se. No es malo per se. ¿Quién realmente controla su vida? ¿Quién realmente no ha sufrido alguna vez de los azares? ¿Quién alguna vez no ha sentido perder el control de aquello que planea y organiza? Pues yo creo que todo mundo, y eso es parte de la salsa de lo que es vivir, ¿no? Si este mundo fuera perfecto, si este mundo nosotros lo pudiéramos controlar al 100%, si este mundo estuviera a merced de lo que nosotros planteemos, etcétera, etcétera, perdería lo divertido. Se convertiría en un lugar sumamente aburrido. Por lo tanto, cuando se maneja esta información y se dice es que nos controlan, es que hay quien nos dicta el destino, es que nosotros no podemos ser libres y hacer lo que se nos pega la gana, lo decimos desde el desconocimiento. Lo decimos desde el mero punto de vista de la criatura que es ignorante, la criatura que hasta cierto punto cree que tiene la capacidad de manejar su vida. Es como ver a un niño que hace una pataleta en el supermercado porque quiere que le compren todos los juguetes del área de juguetes. Entre niños a lo mejor dirán, ay, sí, pobrecito, mi compañero, mi amiguito, que no le quieren comprar todos los juguetes cuando sus papás de seguro tienen mucho dinero. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de otros padres de familia, nos damos cuenta de, pinche chiquillo, está haciendo una rabieta, no sabe que sus papás solamente vinieron a comprar lo básico porque de seguro no tienen dinero. Es decir, este punto de vista es un punto de vista de abajo hacia arriba. Cuando nosotros, creo yo, por el acervo que ya tenemos, deberíamos empezar a ver este tema no de arriba hacia abajo, porque no podemos verlo así, porque esa es solamente la óptica de los dioses, pero sí a lo mejor de igual a igual. Analizar esas falsas ideas que tiene la criatura que pretende controlar su vida, que pretende ser merecedor de la libertad, cuando obviamente, amigos, el ser humano no está hecho para controlar su propia vida y para tener libertad. Así es el juego, así lo diseñaron. ¿No te gusta? Puedes dejar de jugar. El problema es que para salir de la granja humana, entre comillas, de la Matrix, la única salida es la muerte. Entonces, pues, es algo muy drástico que hay que hacer, ¿no? Pero, ¿y si te dijera que eso no es casualidad? Hay una verdad tan antigua como la humanidad misma, enterrada bajo capas de dogma, historia distorsionada y creencias impuestas. Una verdad que muy pocos han osado pronunciar en voz alta. Miren amigos, en efecto, este control que se nos ha hecho voluntario e involuntario, en primer lugar no es humano. Eso ya hay que descartar. Este control no es humano. En segundo lugar, tampoco es superhumano. En tercer lugar, este control es de nivel semidios para arriba. Por lo tanto, nosotros como criaturas del espacio y del tiempo, que no tenemos la tecnología para poder matar dioses, pues no tenemos otra más que medio adaptarnos y conocer este juego para jugarlo bien y utilizar estas reglas a nuestro favor. Pero esa falsa idea de que nos podemos salir de la Matrix, de que nos podemos salir de la granja humana, es muy hollywoodense, es pensar en pequeño. Cuando uno sabe que está en una realidad que es controlada por semidioses o dioses, uno sabe realmente en qué posición está. Y por lo tanto, lo mejor es que aprendas cómo funciona la granja para utilizar sus reglas a su favor. En lo que llegas a ser un semidios o un dios, que por cierto, parte del proyecto de la mega granja humana, o lo que yo llamo y hemos dado a llamar aquí en este canal, la Matrix Suprema o la Matrix Sublime, una de las intenciones de que tú puedas salir también de aquí y te conviertas en uno de los creadores, en uno de los granjeros. Pero para eso debes de saber cómo moverte dentro de la granja, ¿no? Dice mi estimado Pixel. Un saludo cordial hasta Costa Rica. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que ya se estabilizó el directo, ¿no? Creo que ya se estabilizó el directo. Ya estoy viendo fluido el video. Qué bueno, amigos. Qué bueno, porque estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en lo que todavía se prepara que llegue la computadora definitiva, que van a ver las maravillas que vamos a hacer ahí. Ahorita solamente estamos utilizando un poco la capacidad del procesador que tenemos, ¿no? Entonces poco a poco lo estamos mejorando. Entonces, amigos, de repente yo noto mucho
mucho derrotismo en estos videos, también mucho falso victimismo, también noto bastante lenguaje revolucionario, pero de ese chafa, ¿no? Del que manejaba Fidel Castro, del que manejaba, no lo sé, o sea, el Che Guevara. Estos son videos muy chevarescos, ¿no? Sí, chevarescos, ¿no? O sea, muy del estilo Che Guevara, que hay que revolucionar. Cuando realmente, amigos, en esta creación la revolución es un absurdo, porque la libertad es un absurdo. La libertad está allá afuera. La libertad la conoce el granjero, no la criatura que vive dentro de la granja. La criatura que vive dentro de la granja tiene su función y tiene que saber cómo realizarla. Salvador Freixedo, ex jesuita y pensador prohibido, fue uno de ellos. Él se atrevió a mirar más allá del velo, a denunciar lo que los libros sagrados disfrazaron como divinidad, y a revelar que lo que veneramos como dioses podría ser algo muy distinto. Miren, es que aquí de nueva cuenta no se ha entendido que lo que realmente Salvador Freixedo denunciaba era a los falsos dioses, no a todos los dioses. Y es ahí donde estamos metidos en un lío que vamos a tardar décadas en resolver. Porque pareciera que Salvador Freixedo nos invitaba a volvernos ateos, a volvernos blasfemos y a estar en contra de todas las divinidades, lo cual es una reverenda estupidez. ¿Cómo una criatura pretende derrotar a un dios? Es algo imposible. Por lo tanto, lo que podemos hacer es conocer cómo piensa ese dios y tratar de adaptarnos a su plan para sacarle provecho al asunto. Es una estupidez mandar a las reses a ir a contra el ganadero. Mejor una que otra res irá y pisoteará y cornará al granjero. Pero ¿qué pasa cuando salgan del corral? Llegarán más ganaderos y a punta de escopeta te volverán a meter a la granja si es que sobrevives. Entonces, mandar a nuestra humanidad a ir a luchar en contra de los dioses es la peor estrategia que puede haber. Contra los falsos dioses no hay ningún problema, porque sí podemos derrotarlos. Incluso yo creo que estamos en vísperas de hacerlo, pero no en contra de todos, porque sería precisamente una irresponsabilidad, sería mandar todas las tropas a una muerte segura. A lo largo de los siglos, múltiples culturas han rendido culto a entidades superiores. Ángeles, dioses, demonios, espíritus celestiales. Pero Freixedo... Miren, es que meter todas esas entidades espirituales en una misma bolsa es el error que cometió la comunidad de lectores de Salvador Freixedo de finales del siglo pasado, inicios de este siglo. Una estupidez tremenda. Hay que diferenciar. Demonios son entidades menores, las podemos derrotar. Ángeles son entidades medias, no las podemos derrotar. Dioses falsos, es decir, administradores de planetas, administradores de sistemas, sí los podemos derrotar teniendo una tecnología especial, que muy probablemente dentro de las próximas décadas la humanidad ya posea esa tecnología. Semidioses y dioses mayores no los podemos derrotar. Hay que saber contra quién sí podemos luchar y contra quién no. Contra quién hay que oponerse y a quién hay que aliarse. Hay que usar la cabeza, decía Salvador Freixedo, no ser fanático de estos temas. Dice mi estimado John Melgarejo. Dice, claro, en efecto vivimos en una granja. La verdad está llena de animales. Se ha perdido el ser humano. Dios existe y Dios es nuestro Padre. Mi estimado John, eso también sería caer en el otro extremo. Creer que la humanidad está perdida es ser sumamente pesimista y precisamente no confiar en el plan que tiene el granjero para con su granja. Porque si esto es un proyecto divino, ¿a qué granjero, a menos que se trate de un granjero que sea imbécil, ¿a qué granjero le va a convenir que sus rebaños, que sus animales se enfermen, se mueran, pierdan calidad de vida? Porque el producto que extraen de ahí va a salir malo, va a ser de baja calidad, va a ser hasta nocivo. Entonces la idea de la granja humana creo que fue una idea muy sublime en su momento, pero que se quedó corta. Se quedó corta porque no entendimos que detrás del granjero está el patrón del granjero. A nosotros no nos interesa derrotar al granjero. Nos interesa conocer al patrón del granjero.
al terrateniente, no al que cuida el ganado. El que cuida el ganado es el que hasta cierto punto nos mantiene bajo el régimen. Pero a ese no debería de interesarnos. El que nos debe de interesar es el dueño, el que le paga el salario a ese granjero, siguiendo con el concepto, ¿no? Dice mi estimado guardián cósmico, Maussan y sus colaboradores Arturo Caballero echaron chispas porque el programa de la señal de YouTube hablaron de la esfera de Buga y del hilo, criticando todas las mentiras de Maussan. Pues mi estimado guardián, como dice la canción, ese hombre ya está muerto, nada más que no le han avisado, ¿no? El caso de la esfera de Buga está muerto, nada más que no les han avisado, ¿no? Dice mi estimado Alex Guerrero, todo se puede, porque la muerte hasta cierto punto tiene miedo. No sé a qué te refieres, si a la muerte como entidad o a la muerte como una condición para poder salir de esta Matrix, ¿no? Dice mi estimada Liliana, Dios está en todo. En todo lo que vemos y no vemos. Y la verdad está dentro de nosotros. Desde Colombia, un abrazo. Muchísimas gracias, mi estimada Liliana. Exactamente, amigos. Hay que saber contra quién estamos peleando. Estas ideas caducas y rancias de la granja humana no nos ayudan. Porque lo único que hacen es que no creemos lazos de alianza allá afuera. Que entendamos que todos los dioses son malos. Eso es absolutismo. Eso es no entender cómo funciona la realidad. Edo descubrió un patrón inquietante. Muchas de esas entidades no buscaban nuestra redención, sino nuestra energía. Muchas de esas entidades, pero no dice todas esas entidades. Muchas de las entidades que nosotros normalmente interactuamos con ellas a través de los cultos, a través de las religiones, a través de la falsa y oración básica, a través de movimientos místicos, a través de la New Age, muchas de ellas, en efecto, son nuestros enemigos, pero no todas. Pero no todas. Por eso es que aquí en este canal siempre estamos invitando a elevar el nivel de espiritualidad, a que trascendamos las religiones, porque a medida que tú vas avanzando tu nivel de espiritualidad, esos granjeros de poca monta dejan de tener importancia, porque ya no te pueden domesticar, porque ya no te pueden dominar. Nosotros tenemos que ir a por el patrón del granjero, a por el terrateniente de todas las cosas, es decir, los verdaderos dioses. Si estamos bien con los verdaderos dioses, así estemos dentro de un establo controlado por 20 granjeros, esos 20 granjeros nos hacen lo que el viento Juárez, decimos acá en México. Lo que el viento Juárez, no nos pueden hacer nada. Porque aunque estemos sometidos a esta realidad, nosotros tenemos línea directa con el dueño, con el que le paga el dinero al pendejo granjero. He ahí la importancia de no generalizar de que todo allá afuera es nocivo, de que todo allá afuera son dioses malos. Error de los lectores de Salvador Freixedo del siglo XX e inicio del siglo XXI. No hablamos de energía metafórica, hablamos de vibración emocional, de miedo, de sufrimiento, de sumisión. ¿Y si las guerras no fueran solo conflictos políticos? Miren amigos, esta idea fue planteada ya hace 40, 50 años. De entonces a la fecha no hay un solo estudio científico que confirme que esas energías existen. Y vaya que mucha gente con dinero cree en estas cosas, ¿eh? Mucha gente con dinero. Yo al menos conozco el caso de 2 empresarios aquí en México. Estamos hablando que posiblemente estén dentro de los 20, 30 mexicanos más ricos que creen en estas cosas. Si realmente ellos vislumbraran que esto es posible de demostrar, yo no dudo que ellos en un momento ya le hubieran metido dinero. Muchos actores de Hollywood, muchas personas entre comillas de las élites creen en esto. De seguro muchos tienen la capacidad económica para financiar estudios que demuestren que esto es verdad. Y hasta ahora, después de tantas décadas, no se ha demostrado la existencia de esa energía. Por eso creo yo que hay que dejar de utilizar estos conceptos. En pleno siglo XXI, año 2025, ya no podemos seguir replicando algo que no podemos comprobar. Tenemos que darle la vuelta a estos temas. ¿Y si los sacrificios religiosos no fueran simbólicos, sino mecanismos de cosecha energética? ¿Y si las religiones no nacieron para acercarnos a Dios,
sino para alejarnos de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Miren amigos, yo lo he dicho muchas veces. Existen seres espirituales que promueven las religiones. Es que lamentablemente, hay que conocer a Dios para entender todos estos conceptos. Y muchos me dirán, ¿a qué Dios te refieres? Al Dios de Salvador Freixedo. Al Dios que le daba cuerda a los electrones. A ese. No al pendejo de Yahvé. No al pendejo de Alá. Estamos hablando de dioses de a de veras. Pero como no conocemos a los dioses de a de veras, creemos que todos los dioses son como los dioses de mentira. Si Dios no quisiera que existieran las religiones, el verdadero Dios, las religiones no existirían, ¿eh? Las religiones no existirían. Tan Dios, el verdadero, promueve esas religiones que existen grupos de ángeles en cada planeta que fomentan la creación, el nacimiento, la cúspide de las religiones y su final. En este momento estamos viviendo el inicio del final de todas las religiones. No se va a salvar una. El budismo va a caer, el hinduismo, el shintoísmo, el islam, el judaísmo, el cristianismo y el catolicismo. Todas las religiones institucionales están destinadas a caer. Pero eso no quiere decir que nos quedemos sin espiritualidad. La religión del futuro es la relación directa de la criatura con su Dios, con su creador. Es decir, la del animal de la granja con el que le paga el sueldo al granjero. El verdadero dueño de la granja. De eso se trata esta Matrix sublime. ¿Ven que dicho así ya no suena tan gacho esto? Freixedo no negaba a Dios, pero advirtió de algo mucho más perturbador. Entre ese Dios supremo y nosotros existe una jerarquía. Una cadena invisible de intermediarios que manipulan desde las sombras. Miren, aquí hay otro gran error. Se cree que estos seres son mayoría, son multitud, ¿no? Y no, amigos. En realidad, esos seres que están tergiversando la realidad, que están manipulando la realidad, que hasta cierto punto nos tienen sometidos, son una gran minoría. En este momento, justo en este momento, agosto del 2025, no pasa de 12 seres. Los falsos dioses de los que nos advertía Salvador Freixedo no pasan de 12. Por eso no era irresponsable cuando Salvador Freixedo decía, ¡defiéndanse de los dioses! Porque él sabía que eran 12 pendejos los que están ahí. 12 tristes pobres diablos. Y muchos entendieron, Salvador Freixedo nos dice que nos defendamos de todos los dioses. Se supone, amigos, que la cantidad de dioses actual, en este momento de dioses con mayúscula, supera los 6,000 millones. Muchos me dirán, oye Monster, ¿entonces quieres decir que tu visión de la Matrix sublime es politeísta? La respuesta es sí. Tal cantidad de dioses verdaderos hay allá afuera. Cada uno con sus funciones. Entonces, estamos confundiendo el quehacer, lo que pueden hacer, lo que son capaces de hacer 12 tristes pobres diablos, queriéndonos enfrentar a millones de dioses verdaderos y buenos que hay allá afuera. Entonces, hay que entender cuál es el terreno en el que estamos pisando. Hay que entender cómo funciona el campo de batalla, no lanzarnos a la guerra a lo imbécil, que es lo que muchos replican porque no conocen a Dios, porque no conocen la visión que tenía Salvador Freixedo del verdadero Dios. Y que se alimentan de nosotros. Esta idea no surgió de la fantasía, sino de una vida entera dedicada a observar, a leer entre líneas, a conectar piezas que el sistema se ha encargado de mantener separadas. Pero fíjense bien, qué triste que las últimas ideas de Salvador Freixedo no sean replicadas en la actualidad. Salvador Freixedo, al final, intuyo yo por sus últimas conferencias, él sabía que esto ya no era un asunto de alimentación, que esto era más bien un asunto de drogadicción, y que en realidad estos seres no nos mantienen como granja, estos seres nos plantan como plantas de marihuana para embrutecerse. Entonces el concepto de la granja humana pierde sentido cuando uno entiende que esto no es por alimentarse. Estos seres no tienen cuerpo, por lo tanto,
no necesitan comer. Muchos dirán, es que son de energía. Poco. Estos seres no pertenecen a esta realidad siquiera. Son seres espirituales caídos. O sea, algo que se sabe desde hace mucho tiempo, pero que lamentablemente no se ha entendido bien. Leo los comentarios. Un saludo a mi estimado RTS. Gracias por estar aquí con nosotros. Dice mi estimado Pixel. Entonces corrijo mi pregunta. ¿Cómo podemos convertirnos en el patrón del granjero? Esa es una gran pregunta, mi estimado Pixel. Pues estando chévere y conociendo al patrón del granjero. No podemos hasta cierto punto en esta realidad convertirnos en el patrón del granjero. Pero sí podemos convertirnos en el amigo del patrón del granjero. Claro que sí. ¿Y para eso qué necesitamos? Primero, tener espiritualidad. ¿Qué fomentaban los lectores de Salvador Freixedo del siglo XX e inicios del siglo XXI? El ateísmo, el agnosticismo. Es decir, nos quitaban las herramientas para saltarnos al granjero. Por eso es que yo dije, oiga, esta gente cree que va a liberar al mundo, pero en realidad nos están hundiendo. Nos están quitando elementos. Cuando sale la película Matrix, todos ellos te creían Neo y Trinity, cuando en realidad ellos eran el agente Smith. Nos estaban quitando elementos. Y lean todo el lenguaje de esa gente, ¿eh? El ser humano no merece vivir, el ser humano es el virus, estamos perdidos, la granja humana ya se realizó, viene el tiempo de la cosecha. Parecía que estaban jugando a favor del arquitecto de la granja, del arquitecto de la Matrix, hablando otra vez en términos de la película. Toda esa gente se vendía ante el resto de la comunidad como que si fueran Neo, Trinity, Morfeo, cuando en realidad eran agentes Smiths. Tenemos que darle la vuelta de tuerca a ese paradigma. No podemos a lo mejor derrotar al arquitecto de la Matrix, pero podemos ser el amigo del arquitecto. Dentro de estas reglas del juego se permite. ¿Cómo? A través de espiritualidad. Espiritualidad muy avanzada. ¿Y qué es lo que nos han hecho precisamente creer los falsos divulgadores del pasado de las ideas de Salvador Freixedo? Que debemos de eliminar la espiritualidad. Que las religiones y la espiritualidad están en nuestra contra, cuando no es cierto. Hay que saber cribar. Hay que saber seleccionar qué sí y qué no. Muchos de esos divulgadores de la antigüedad, del finales del siglo pasado e inicios de este siglo, repudiaban la figura de Jesús de Nazaret. Y cuando Salvador Freixedo empieza a hablar bien de Jesús, le dijeron a Salvador Freixedo, traidor, te engañaron, Salvador Freixedo. Hemos visto videos en este canal de muchos hippies piojosos diciendo que Salvador Freixedo cayó en su propia trampa, porque no lo entendieron, nunca lo entendieron. Terminaron convirtiéndose en amigos del granjero, no en amigos del dueño de todas las granjas, en el patrón, el que le da el salario, el granjero. Esta gente de miras tan cortas creyeron que se tenían que hacer amigos del granjero, cuando hay que trascender al granjero. Más o menos es la idea, ¿no? Dice mi estimado Aurelio. Dice, el tsunami, ¿quién lo causó justo en Rusia? Pues las placas tectónicas que precisamente al chocar generan terremotos, como toda la vida, mi estimado Aurelio. Desde hace millones de años hay terremotos antes de que existiera el HARP. Dice mi estimado RTS, ¿crees en Jesús? Y si es así, ¿cómo lo consideras? Mi estimado RTS, próximamente en este canal vamos a empezar a hablar de la versión de Jesús en la que creía Salvador Freixedo. ¿Cuál fue esa versión de Jesús? Pues la que él expone precisamente en el último libro que escribió, Jesucristo, ¿quién fue? En muchos aspectos yo coincido con esa versión de Jesús. Un Jesús totalmente diferente al que nos ha enseñado el catolicismo, totalmente diferente, totalmente opuesto al del cristianismo. Fíjense qué locura, ¿no? Un Jesús más humano, un Jesús más cercano, más inteligente, menos cobarde, porque ese Jesús que nos han enseñado era un cobarde de mierda. Jesús en el que yo creo era un tipo valiente, era un tipo que sabía que venía. Entonces, próximamente, cuando ese libro ya esté a la venta, haremos un análisis del mismo. Obviamente pediré el permiso correspondiente a la señora Magdalena del Amo. Vamos a ver si podemos incluso hasta sortear algún libro. ¿Por qué? Porque va a ser un gran lanzamiento. Ese libro está fuera de mercado desde hace muchos años.
muere Salvador Freixedo y ya no pudo hacer la divulgación correspondiente, y yo no sé qué líos habrán ocurrido, a lo mejor a nivel editorial, de derechos reservados o algo así, de contratos, que el libro ahorita es imposible de conseguir. Ni en la página del editorial de Magdalena del Amo se puede comprar el libro. Entonces cuando esté otra vez ese libro en mercado, vamos a revisar la versión del Jesús de Salvador Freixedo, ¿no? Que es algo muy interesante. Ante esa versión, los divulgadores, los freixedistas del siglo XX, inicios del XXI, callan, callan, porque cuando Salvador Freixedo empieza a hablar bien de Jesús, se les rompieron todos sus esquemas, porque ellos seguían pensando a como Salvador Freixedo escribió en los años 60, 70, donde escribió el famoso libro de Increpando a Jesús. Claro, a ese Jesús cobarde de mierda que nos enseñaron, que ponía la otra mejilla como que si fuera un imbécil, al Jesús precisamente que vino a ser el Cordero de Dios, al Jesús que la verdad no daba una, el pobre, que todo el día estaba triste, que se dejó sacrificar como que si fuera una vaca en el matadero. Pues en ese Jesús, ¿quién va a creer? Nadie que tenga coeficiente intelectual normal puede creer en esa basofia de Jesús, en ese Jesús de pacotilla. Jesús es más sublime que eso. Y eso es de lo que escribió precisamente Salvador Freixedo en su último libro, que, insisto, lastimosamente es muy difícil de conseguir. Dice mi estimado Aurelio, varias personas, uno dice que Jesús tenía a Magdalena como esposa y con hijos también. Eso precisamente es una idea derivada de los opositores de Jesús, que quieren denostarlo como que si fuera algo malo haber estado con una mujer con un largo pasado. Casualmente, aquellos que critican a Jesús por haber estado supuestamente con María Magdalena, que obviamente no pasó, es mitología, son los que ahora nos dicen que no importa con cuántas mujeres o cuántos hombres te acuestes, que lo que importa es el momento. Esos mismos han criticado a Jesús por haber estado con una prostituta. O sea, esquizofrenia del ateísmo, ¿no? La famosa esquizofrenia del materialismo. Dice mi estimado Pixel, entonces, ¿qué espiritualidad avanzada podemos utilizar? Mi estimado Pixel, en gran mayoría de estos directos he ido insinuando cuál es esa espiritualidad, pero la resumo en una sola frase. La espiritualidad del futuro, la espiritualidad que nos va a permitir derrotar a estos falsos dioses, que son 12, insisto, en este momento, a veces son más, a veces son menos. Algún día explicaré qué determina que haya más y qué determina que haya menos. En este momento son 12 seres, fíjense. ¿Contra quién estamos luchando? Contra 12 tipos. Bueno, 6 tipos y 6 tipas. En un futuro explicaré por qué la mitad es masculina y por qué la mitad es femenina, ¿no? Siempre van en mitad. Entonces, la espiritualidad que se necesita para derrotarlos a ellos es la espiritualidad sin intermediarios. Pero para poder tener y ejercer la espiritualidad sin intermediarios, primero hay que tener espiritualidad. Primero hay que creer en Dios. ¿Qué proponían los freixedistas del pasado? Dejar de creer en todos los dioses porque todos son malos. Con eso nos quitaron nuestra principal herramienta. Y atrasaron esta causa 30 o 40 años. Eran agentes Smith. No eran Neo. No eran Trinity. No eran Morfeo. Freixedo fue expulsado de la iglesia por decirlo, silenciado por señalar lo que otros preferían ignorar. Pero no se detuvo. Se sumergió en lo oculto, en lo olvidado, en lo prohibido. Y encontró... Miren, aquí es una exageración, A ver, momento. Motociclista latinoamericano a la vista. Ya se fue. Amigos, esto es una exageración. O sea, manejan como que si Salvador Freixedo se hubiera metido a las bibliotecas de Alejandría, a las catacumbas que están por abajo de París y haya estudiado el Necronomicon. No. Simplemente dejó de hacer lo que hacía durante tantos años, que era ejercer el sacerdocio, y pues se puso a investigar sobre todo el fenómeno ovni. Aquí lo hacen ver como que si fue un gran místico, si se puso una capucha de monje y se puso a hacer invocaciones. Eso es hollywoodense, insisto. O sea, muchos han convertido esta información en algo hollywoodense. Que muchos de los dioses de la historia compartían características con las entidades descritas en fenómenos modernos. Seres que no tienen forma humana, pero sí poder sobre nuestra mente. En su libro La Granja Humana, revela una teoría escalofriante. Vivimos en una gigantesca instalación energética. Fíjense, amigos, esto, insisto, ha quedado también obsoleto.
¿Por qué? Porque seguimos esperando el estudio científico que ratifique que algo nos puede robar energía. Hay muchos conceptos que se derivaron de no solamente el concepto de la granja humana. Está el concepto de los vampiros energéticos, está el concepto de la impregnación, está el concepto de lo que es el manejo de las auras, de la estabilización de los chakras. Todo es ni siquiera pseudociencia, porque al menos la pseudociencia parte de algo que pudiera ser científico. Nada, es solamente especulación y charlatanería. Nadie ha podido demostrar que otra cosa te pueda quitar energía. No hay un energiciómetro de la humanidad donde tú puedas a lo mejor tener en tu smartwatch el nivel de energía que manejas. Ah, mira, hoy tengo tantos keys, ¿no? Vamos a hablar en términos de manga, ¿no? De Dragon Ball. Ah, mira, hoy amanecí con 100 keys. Pero empecé a tener mucho miedo. Ay, tenía mucho miedo. Me empecé a estresar y bajé a 50. Ay, ya me comieron los de la granja humana. Ya me comieron, me dejaron a la mitad. No hay medidores de eso, amigos. Ya han pasado décadas, insisto. De esto ya se conocería. Ya hubiera una forma precisamente de datarlo. Y muchos dirán, es que las élites no permiten que eso se desarrolle. Pues amigos, hay muchas personas multimillonarias que creen en esto, ¿eh? Nosotros creemos que en la actualidad somos los únicos que creemos en esta información. Pero allá afuera hay un montón de gente que de una u otra forma creen en estas cosas. En las auras, en las cuestiones angélicas. La New Age es de las únicas pocas cosas buenas que ha hecho. Que ha divulgado esto de manera masiva. Lo ha hecho mal, pero al menos ha sido masivo. Pues más de un seguidor de la New Age que a lo mejor tenga en su cuenta de banco 100, 200 millones de dólares, bien pudo haber dicho, a ver, yo voy a inventar un aparato que me diga qué nivel de energía tengo, qué nivel de aura tengo. Cuando esté bajón, me avise y protegerme. No hay. ¿Por qué? Porque esa energía, esa forma de manejo de energía no existe, amigos. No existe, es simplemente una especulación y como especulación hay que manejarla, ¿no? Muy bien. Dice, un saludo, mi estimado Hispanics. Gracias por estar aquí con nosotros. Dice mi estimado Aurelio. Hay varias versiones. Uno dicen que Jesús tenía a Magdalena como esposa y con hijos también. Pues todas esas versiones, mi estimado Aurelio, no tienen ningún fundamento. Lo único que sí puede constar de la vida de Jesús es que hubo una especie de amorío que tuvo Jesús con una muchacha que vivía precisamente en Jerusalén, que era hija del más rico de Jerusalén. Ese amorío que él tuvo, que no se sabe si llegaron a tener relaciones sexuales o no, eso no se sabe, protegió a Jesús de Nazaret de todas las demás mujeres que lo rodeaban. ¿Por qué? Porque la tradición judía de ese entonces, las mujeres eran muy respetuosas con el marido o con el novio ajeno. No quiere decir que no se metieran y que no hubiera infidelidades, claro que las había, pero las consecuencias eran la lapidación. Entonces la gente lo evitaba, ¿no? Gente lo evitaba, bueno, pues lo voy a hacer a escondidas o no lo voy a hacer tan abierto porque si me descubren, al hombre no le pasaba nada. A la mujer la lapidaban en la calle, donde la encontraban, desnuda como fuera, a llenarla de piedras. Entonces la gente evitaba eso. Ese amorío que tuvo Jesús durante su juventud, eran ambos adolescentes todavía, esta chica que se llamaba Rebeca y él lo ayudó a protegerlo el resto de su vida. Porque el resto de las mujeres que rodeaban a Jesús decían, hey, Jesús no se toca porque tiene de novia a Rebeca. En realidad no eran novios, fueron novios en un tiempo, pero dejaron de ser novios, pero como sabían que Rebeca siempre lo amó, de hecho estuvo al pie de la cruz, de la crucifixión, ella estuvo ahí, fue una de las mujeres que estuvo ahí. Entonces todo el mundo decía, hey, a Jesús no lo toquen porque es de Rebeca, hasta el día de su muerte. Entonces, ninguna otra mujer que al menos supiera las consecuencias, iba a meterse con un hombre ajeno. Entonces, esa parte de la historia no se conoce, amigos. Ese es el detalle. Por eso es que se habla a lo estúpido, ¿no? De Jesús de Nazaret se metió con María Magdalena. Ay, le gustaban las piuteas a Jesús de Nazaret. Y eso no lo dicen aquellos que luego ahora nos quieren convencer de que no importa tu pasado sexual. Así te hayas acostado con 400 mujeres. Lo que importa es el ahora. Doble moralismo.
de estos esquizofrénicos, ¿no? Dice mi estimado Marlit Ortega. Saludos desde España. ¿Cómo puedo tener una copia de ese libro? En las tiendas de prestigio, tanto físicas como electrónicas. Corte Inglés allá en España, la verdad es que está a muy buen precio. Amazon en toda Latinoamérica y en España. Y Mercado Libre acá en Latinoamérica. En Latinoamérica hay diferentes tiendas. Aquí en México está Gandhi. Está también lo que sería Sanborns, que es como el Corte Inglés de nosotros. Y casi todas las librerías. En casi todas las librerías de prestigio hay al menos La Granja Humana, el libro La Granja Humana y Defendámonos de los Dioses. Ya no hay pretexto. Ya no hay por qué recurrir a la piratería. Esos libros que te llenan de virus las máquinas. Un saludo a mi estimado Mr. High. Dice Monster, estoy segura de que Tesla, William Reich, entre otros genios, se hubieran dado con esa tecnología que dices. Pero ya sabemos cómo acabaron. Hay un gran porcentaje de su trabajo que nunca fue publicado. Muy probablemente, miren amigos, es que es un asunto de dinero, maldita sea. Por eso hablamos de eso. Por eso hablamos de eso. Yo espero, y esto lo voy a decir acá en modo estudio, por si puedo hacer un TikTok, ¿no? Yo espero, amigos, que algún día, desde nuestra comunidad, de esta comunidad de lectores de Salvador Freixedo del siglo XXI, que tenemos otros paradigmas, que no estamos anclados en ideas comunistoides y materialistas del siglo pasado. Yo espero que algún día a nuestras filas llegue un millonario. Alguien así como al nivel de Elon Musk, alguien así. Alguien que tenga muchísimo dinero. Que apasionado por estos temas diga, yo voy a descubrir estos conceptos. Lo primero que yo le recomendaría a ese millonario, si me dejara asesorarlo, sería, lo primero que tenemos que hacer es detectar esa energía que se dice mantiene vivo el concepto de la granja humana. Creo yo que no se va a encontrar esa energía, porque en realidad esa energía no es útil, es muy pequeña. Es muy pequeña. Si existiera, no es capaz de mantener este gran proyecto que se cree. Más bien, y una vez descartada la existencia de esa energía y de que alguien se come nuestra energía, que sería algo muy interesante, invertir, no sé, $200 millones en eso, yo le recomendaría, a partir de descubrir esa energía, hay que saber cómo aumentarla. Fíjense bien lo que estoy diciendo, ¿eh? De existir esa energía, hay que saber cómo aumentarla y utilizarla en contra de estos seres. Si la energía se puede detectar y estos seres comen o se drogan con esa energía, esa misma energía nos va a ayudar a saber dónde están estos seres, cuya única ventaja por sobre nosotros, además de 50 puntos más de IQ, porque no dan para más, tienen 200 de IQ los tipos, y son 12. Si a través de esa energía podemos lograr tener transductores, detectores, de dónde están esos 12, 14, 20, en este momento 12, pero a veces sube y a veces baja la cantidad de seres. Si esa energía nos ayuda a saber dónde están, utilizando esa misma energía y potenciándola muchas veces, podemos utilizarlas para indigestarlos. O si usan esta energía para drogarse, pues podemos utilizarla para darles una sobredosis. ¿Y qué pasa cuando a un ser le das de comer tanto que ya no puede más? ¿Y qué pasa cuando a un drogadicto le das tanta droga que ya no puede más? A ese tipo de tecnología, en otros mundos donde lo han encontrado, donde han sabido cómo, se le llama la tecnología matadioses. Eso es lo que tenemos que hacer. Dejarnos de la tontería primero de pensar que estos seres ya no los podemos derrotar. Que son millones, porque esa sensación nos han dado, ¿no? Que son millones. Que si yo de repente estoy en un lugar y empiezo a sentir miedo, es un ser de ellos ya está arriba de mí, ya se está comiendo mi energía. Son 12, no se pueden dar abasto para eso. Segundo, creer que esos seres son inmortales. Esos seres son eternos, pero no son inmortales. Sí se puede acabar con ellos a través de esa tecnología. Por eso es un asunto de dinero.
¿Qué científicos se van a poder investigar esto ahorita? Ninguno, porque nadie les paga para eso. Tenemos que tener un mecenas, tenemos que tener un patrocinio de muchos millones de dólares para poder contratar un grupo de científicos, retacarles el hocico de dólares, que es lo que les encanta a ellos, y ponerlos a trabajar en esto. Y créanme, la va a encontrar el ser humano. Pero nos vamos a dar cuenta que en realidad estos seres ni nos roban la energía. Esa energía nos ayudará a llegar a ellos y poder acabar con ellos. Ese es el plan que tenemos que tener, amigos. Obviamente para eso se ocupan miles de millones de dólares, ¿no? Dice mi estimada Mr. High. Ya leí el comentario. Dice mi estimado... Ay, no alcanzo a ver tu comentario. Dice, camino al éxito. Te voy a poner camino al éxito, ¿ok? Porque por el tipo de letra no logro entender. Dice, yo creo en Jesucristo y en Dios, pero lo veo diferente. Para mí fue Él puesto aquí en la tierra por un Dios todopoderoso. Él, siendo hijo de Dios, podía curar por sus manos porque tenía ADN alienígena. Algo así más o menos hay. De hecho, eso fueron de las últimas ideas que Salvador Freixedo empezó a manejar, que la verdad a mí no me gustaría hablar sin tener el libro de sustento, porque insisto, ese libro es muy poco conocido y valdría mucho la pena que entendamos cuál fue esa última versión que Salvador Freixedo tuvo de Jesús. ¿Por qué al final, después de tantas décadas de decir, defiéndanse de los dioses, él al final sugería a la gente que le dictaba conferencias, oren, recen, pídanle a su ángel? Eso es algo muy profundo. Eso es entender que él mismo se corrigió. O dio en cuenta de que algunos conceptos había que afinarlos, ¿no? Entonces, no nos quedemos con esa idea del Salvador Freixedo de los años 60 y 70, revolucionario, Che Guevarista, ¿no? Muy bien. Dice mi estimado Agustín, che, pero si no sabe dónde están, ¿cómo sabe cuántos son? Exacto, esa es una gran pregunta, mi estimado Agustín. Se sabe cuántos son por información que ellos mismos han proporcionado. Estos seres son seres que hasta cierto punto, amigos, no entienden a la naturaleza humana. O sea, han pretendido exterminarnos, pero nunca han pretendido entendernos. Y por lo tanto, estos seres le han proporcionado mucha información, porque son sumamente confiados, porque desconocen cómo funciona el ser humano, sus súbditos. Y hay muchos de sus súbditos que se han arrepentido. Hay muchos de sus súbditos que los han traicionado. Ellos son los que han proporcionado esa información. Ellos creen que sometiendo al ganado, el ganado jamás los va a traicionar. Pero no saben que el ser humano conoce algo que se llama rencor, algo que se llama venganza. Y el ser humano, por más que lo humille, siempre te va a guardar rencor. Siempre, pinche granjero. La primerita que te des la vuelta, cabrón. Eso han hecho muchos y por eso se han revelado esos secretos, ¿no? Dice mi estimada Ángela, ¿qué es cierto que dicen que el ADN de la sangre de Jesús sigue en el lugar donde fue crucificado? Totalmente falso, mi estimada Ángela. Ningún ADN puede sobrevivir durante tanto tiempo. Además, recuerden que la cruz y el lugar donde estuvo Jesús fueron totalmente destruidas para hacer las reliquias. Entonces ya no hay nada. Dice mi estimado Emir Amauri, si creemos en una granja humana, de cierta manera creemos en la predestinación y no tendría sentido el libre albedrío. Más bien, yo creo que en la desigualdad de la información, que es lo que nos ocultan o modifican. En efecto, miren amigos, creer en Dios y al mismo tiempo creer en el concepto de la granja humana tradicional no es compatible, ¿eh? No es compatible. No es compatible. Porque creer que a Dios se le ha salido de las manos gran parte de su creación es subestimar a Dios, lo cual sería equipararlo al nivel de Yahvé y esa bola de dioses imbéciles, Huitzilopochtli, Alá, dioses de pacotilla, o no conocerlo. Entonces, por eso cuando a mí muchos me preguntan, oye, Monster, entonces tú del concepto de la granja humana cósmica, la granja humana universal que tú propones, quiere decir que hay ciertos lugares de esa creación donde los dioses promueven el fracaso, promueven el mal, promueven la rebeldía, promueven la negatividad.
La respuesta es sí. Sí hay lugares así. Lastimosamente, vivimos en uno de ellos. A esos mundos se les llama mundos experimentales. ¿No te gusta el mundo donde vives porque es experimental? Haz todo lo posible por salir de él. Físicamente o espiritualmente. ¿De qué manera puedes salir físicamente de este mundo? Pues yéndote a vivir a otro planeta. ¿Cómo? Pues haciendo avanzar la tecnología, que inventen nuevos métodos de propulsión, haciendo avanzar la astronomía para poder localizar exoplanetas que tengan vida, inventando maquinaria y tecnología suficiente que nos saque de aquí y nos lleve para allá. La forma de salir espiritual es la muerte. Entonces, cada quien sabrá cuál opta, ¿no? En la vida yo voy a proponer aquí que se escapen de esta realidad antes de tiempo, en la vida. Afronten esta realidad, afrontenla. Amigos, hay mundos peores, hay épocas de este mundo peores. Aquellos que todavía tengan vivos a sus abuelos o a sus bisabuelos, que yo sé que cada vez son menos. ¿Por qué? Porque va avanzando la civilización y van muriendo los ancianos, ¿no? Pero aquellos que tengan todavía vivos a sus abuelos, que vivieron en la época de los 60, de los 50, de los 40, gente que ahorita ya va a cumplir 100 años, pregúntenles cómo era su vida. Era un puto infierno. Era un infierno ese mundo, a comparación del de hoy. Entonces la gente que reniega de este momento de la historia no saben dónde están parados. Y por eso no llegan a entender que en realidad el concepto de la granja humana o de la Matrix universal, la Matrix sublime, juega a favor de la criatura, si la criatura sabe jugar. Si la criatura conoce el juego, claro que puede usar a favor. Si la vaca que está dentro de la granja conoce el juego, pues se va a hacer un lado cuando de repente pasen las redes al matadero y va a decir, yo aquí me escondo, no me toca hoy, que se lleven a mi vecino al matadero. Y la vaca más inteligente va a decir, cuando yo conozca al dueño, al patrón del granjero, me voy a hacer su amiga. La vaca, pues, me voy a hacer su amiga para que no me maten, me voy a hacer su mascota. Y así el granjero jamás va a poder tocarlo. Esa es la metáfora utilizando conceptos de Salvador Freixedo, ¿no? Dice mi estimado Pixel. Ay, a ver, se me movió un poquito el comentario. Dejen acomodo aquí. Ay, se borró el comentario de Pixel, no puede ser. Ay, no. ¿Qué está pasando con YouTube? Aquí está, ya lo recuperé. Ay, ¿qué está pasando con YouTube en vivo? Pero bueno, hay que echarle ganas, amigos. Dice mi estimado Pixelar. Con respecto a esa energía, recuerdo la alegoría del elefante encadenado desde pequeño que al crecer supuestamente no puede liberarse porque cree que es imposible y en realidad no es así. Señores míos, recuerden que en este canal, aquellos que hacen grandes deducciones y que prácticamente explican el directo con una sola línea, se les regala cervecitas. Así es que a mi estimado Pixel, por favor, todos en el chat a regalarle cervecitas porque ha dado con el meollo de este asunto. Exacto, amigos, esa energía no existe. Si hubiera chance de buscarla, se determinaría que no existe. Porque estos seres no comen energía. Estos seres manipulan mentes. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Hacernos creer que nos comen. Hacernos creer que nos esclavizan. Como lo que acaba de decir Pixel. Nos han hecho creer que estamos amarrados, pero no hay soga. Simplemente desde niño nos vienen repitiendo esto y no lo creímos. Y aún sin haber una soga, nos sentimos esclavizados. Nos han hecho un lavado de cerebro, amigos. No nos comen, nos lavan el cerebro. Esa es una cualidad que estos seres sí tienen, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Mr. Hyde. También me acordé de Paul Benewitz, que lo citó Don Salvador muchas veces. Y JL tiene un video de él también. Parece que ese señor hizo grandes descubrimientos sobre este mismo tema. Exactamente, amigos. Se ha llegado, como dicen, todos los caminos llegan a Roma, ¿no? O sea, desde diferentes corrientes de pensamiento se ha llegado a estas conclusiones. ¿Cuál ha sido el problema, amigos? Que muchos han malinterpretado para usar a su favor este tipo de conceptos. Y los han adornado con mucha temática de Hollywood, agregando el concepto de la Matrix, ahora el concepto de los reptilianos, que es total mentira todo eso.
pero que suena bastante bien. ¿Para qué? Pues para la viralidad, ¿no? Que es lo que muchos buscan. Una estructura de control donde el sufrimiento es cosechado, donde el dolor humano se convierte en alimento para inteligencias que operan desde planos que no podemos ver. Amigos, ¿ustedes creen que si esto fuera verdad, estos seres no hubieran seguido fomentando guerras como la de la Segunda Guerra Mundial? ¿Ustedes creen, con el poder que se le asigna a estos seres y con la cantidad que pareciera que son, ¿no?, que hay uno de estos seres casi por cada uno de los seres humanos que hay? Esa idea nos han intentado vender, que son tantos que casi nos equivalen, ¿no? Se equiparan a nosotros. Hay 8,000 millones de estos marcianos como energía. Si estos seres realmente tuvieran la capacidad de tener este proyecto, ¿hubieran permitido el final de la Segunda Guerra Mundial? ¿O hubieran permitido que se acabara tan rápido la guerra de Vietnam? ¿O hubieran permitido que la guerra actual de Rusia y Ucrania fuera a través de drones? O sea, creo yo que la misma historia está desmintiendo esta idea. Las guerras cada vez son cada vez menos letales. Que no vienen los números. Vean la cantidad de muertos que han fallecido, obviamente, que han caído en la guerra de Rusia y Ucrania, y compárenlo con la guerra de Corea. Y compárenlo con la Primera Guerra Mundial. O compárenlo con la guerra Rusia-Japón. No hay lugar. No hay lugar. Moría más gente antes. Porque la lucha antes era de cuerpo a cuerpo, no con tecnología como es en la actualidad. Entonces a lo que voy es la misma historia está echando por tierra estas ideas de que estos seres fomentan las guerras para comernos. Y uno dice, ¿y por qué en las guerras cada vez muere menos gente? ¿Qué, están a dieta estos seres o qué? Es que estos seres fomentan la religión. ¿Y por qué cada vez menos gente deja de creer en eso? ¿Están a dieta estos seres o qué? La realidad está echando por tierra muchos de estos conceptos. Conceptos que, insisto, no es que estén equivocados, han sido exagerados. Los templos de antaño han sido reemplazados por estadios, noticieros, redes sociales. Los altares por pantallas. Los sacrificios por rutinas que exprimen nuestra energía. ¿Dónde está la demostración científica de que hay cosas que exprimen nuestra energía? ¿Dónde está? No hay ni la explicación científica y mucho menos la explicación mística. De seguro muchos de ustedes conocen a alguien que diga saber, que diga que sabe de estas cosas, ¿no? Algún místico, alguna sacerdotisa, alguna pitonisa o pitonizo de su comunidad, de su ciudad, que diga, yo leo el aura, yo veo los chakras. Yo veo los chakras. Pídanle una demostración. A ver, usted, don Pitonizo. A ver, usted, doña Pitoniza. Quíteme la energía ahorita. Quítemela. Desmáyeme. Absorba toda mi energía. De seguro ese pitonizo o pitoniza va a decir, no, es que te puedo hacer daño. Le doy permiso, es más, le firmo. Pero el experimento tiene que hacerse con un médico, con alguien que pueda, obviamente, estando yo monitoreado para ver mis signos vitales y en streaming en vivo. Quíteme la energía. A ver si es tan fácil. Porque toda esa gente que nos habla de los vampiros energéticos, que nos habla de los cuarzos y esas cosas, y que fomenta esta idea de que nos roban la energía. Un saludo, mi estimado Juan Williams. Gracias por ser un nuevo suscriptor de este espacio completamente en vivo que se llama Comando Salvador Freixedo en el canal Los Herederos de Freixedo. Ojalá te gusten estos directos y estos contenidos que hacemos en vivo. Esta gente que ha fomentado y que replica la idea de que nos comen, de que somos alimento de los dioses, lo hacen bases de que la energía es muy fácil de extraer. Basta con que te digan ¡buh! Y ya tú, ¡ay, me asusté! Ya te están comiendo. Basta con que vayas a un estadio y tu equipo meta gol. ¡Gol de la América, hijos de su chingada madre! ¡Chingue su madre la América! ¡Gol de las Chivas! Y ya con eso ya te están comiendo estos seres, ¿no? Pareciera que es bien fácil, como ordeñar una vaca, ¿no? Entonces, estas mismas personas que aseguran la existencia de esta energía, que lo demuestren. A ver, usted, don Pitonizo, a ver, usted, don Gurú.
quíteme la energía. Mándame al coma, cabrón. Mándame al coma. Te lo firmo. A ver, aquí está mi médico, aquí hay unos paramédicos, aquí hay gente del hospital, me van a poner sensores para medir mi frecuencia cardíaca, para medir mi respuesta cerebral, etcétera. Mándame al coma, cabrón. Órale. No pueden hacerlo, no lo van a hacer. Te van a querer pasar un cuarcito, te van a tocar, van a querer hacer pases mágicos. No te van a quitar nada. Porque esa energía como tal no existe, amigos. Nos han mentido. Y la misma gente está replicando esas mentiras. ¿Y eso qué significa? Que le estamos dando el gane al enemigo. Porque lo que ellos en realidad sí están haciendo es una guerra psicológica, convenciéndonos de que son miles, cuando en realidad son 12. Convenciéndonos de que son dioses, cuando en realidad son tristes espíritus de pacotilla caídos. Que ellos son eternos, cuando en realidad pueden vivir mucho tiempo, casi eternamente, pero sí se les puede fulminar. Es una guerra psicológica lo que estamos viviendo, no una guerra energética. Freixedo señala que no se trata de demonizar todo, sino de observar con lucidez, de hacernos preguntas, de salir de la hipnosis colectiva. Entonces, ¿por qué sigue la comunidad de lectores de los años 90 y de inicios de este siglo replicando esas ideas sin razonarlas? Si el mismo Salvador Freixedo decía, ¡usen la cabeza! ¿Por qué se quedaron en ideas rancias de hace 30, 40 años? Es lo que yo no entiendo. Porque lo que estas entidades no soportan es la conciencia despierta. Uno de los puntos más impactantes de su investigación fue la reinterpretación del Dios del Antiguo Testamento. Yahvé, esa figura que castiga, que exige obediencia absoluta, que pide sacrificios detallados con precisión casi quirúrgica. Era realmente Dios. Y está cometiendo mucha, no es que sean faltas de ortografía, pero sí está utilizando muy mal las mayúsculas y minúsculas en el texto. Estamos viendo, amigos de la radio, que por cierto no los saludé, amigos de la radio, amigos del podcast, estamos viendo este video subtitulado, pero esos subtítulos van implícitos en el video. Es una moda, es algo que está muy de moda ahorita en YouTube, que nos piden que pongamos subtítulos, ¿no? Para la gente que es débil auditiva. A lo que voy está cometiendo muchos errores, porque cuando habla de Yahvé, pone Dios en mayúscula. Y cuando habla de los verdaderos dioses, pone Dios en minúscula. O sea, insisto, no comprenden los conceptos. No comprenden los conceptos, lastimosamente, ¿no? Y fíjense la cantidad de visualizaciones que tienen estos videos, la cantidad de gente a la que le están haciendo llegar información, pues yo no digo tergiversada, pero sí poco precisa, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Éxito, pero era más humano, obvio, que alienígena. Creo yo, se refiere a Jesús, ¿no? Te refieres a Jesús, mi estimado Éxito. Dice, los alienígenas vinieron del cielo y no del océano. Dios es pura energía inteligente y poderoso. Es lo que es mi opinión. Pues en esto también entendía que era Dios, según Salvador Freixedo. Él decía que era una energía, era una especie de estado de la energía incomprensible, que estuvo antes de todo y que fue el encargado de darle cuerda a los electrones. O sea, ¿a qué se refiere con eso? Se está refiriendo a la primera fuente y centro, ¿no? O sea, aquello que lo origina todo, sobre lo cual está soportado todo. Es un gran concepto de, precisamente, de deísmo, ¿no? Esa es una corriente espiritual que yo también sugiero seguir. De hecho, yo me considero deísta, ¿no? Muy bien, dice mi estimada Ángela. ¿Hay máquinas que pueden detectar estos seres? No. La clave para ganar esta batalla está en hacer esas máquinas. En otros planetas, insisto, esa información la dieron estos mismos seres a sus propios súbditos que los traicionaron, ¿no? En otros planetas, esa ha sido la clave para derrotarlos. Encontrar la máquina que detecte cómo son, y a través de ese mismo tipo de tecnología para detectarlos, generar, potenciando esa energía, aumentándola 200, 300 mil veces, y lanzarla contra ellos, y con eso los destruyes, ¿no? Dice mi estimado José Bravo, yo he visto una nave de esa magnitud, nodriza les llaman. ¿A qué te refieres, mi estimado José? ¿A las que estamos utilizando en las nuevas imágenes de inteligencia artificial? No sé qué les parezcan, se me hacen muy oscuras, ¿no?
Se me hacen muy oscuras, están más realistas, pero están muy oscuras. Vamos a ver si las podemos mejorar un poquito. Pero son las nuevas imágenes que estamos manejando. Y que a propósito de eso, ahorita terminando el directo aquí, ya nos quedan nada más aproximadamente 20 minutos. Terminando aquí, nos vamos a el canal de Lo Extraordinario para hablar supuestamente de la nave que viene desde los confines del sistema solar a la Tierra y que va a llegar en noviembre. Otra locura más que está por ahí en redes, ¿no? Dice mi estimada Vanessa, con el portal dimensional son invencibles, viajan a través del tiempo. Mi estimada Vanessa, ¿a qué te refieres? ¿A que estos seres tienen acceso a portales dimensionales? Entonces, ¿por qué no puede haber más de 20 de ellos? Si tienen acceso a portales dimensionales, ¿por qué no vienen de otros lados? Porque estos seres están aislados aquí. No tienen acceso a otras dimensiones. Son más o son menos dependiendo de cuánta energía han gastado, de cuánta vida han gastado. Muchos de ellos, para poder seguir viviendo, si es posible hasta la eternidad, si es que alguien no los fulmina, tienen que echarse a dormir. Y es cuando prácticamente se desactivan. Por eso a veces hay 20, por eso a veces hay 12. Mínimo, ellos mismos han dicho que tiene que haber 12. Mínimo, 12. Entonces 8 de ellos a veces se van a dormir o a veces todos se activan y hay 20. En épocas convulsas procuran estar todos ellos activos, ¿no? Muy bien. Dice mi estimado Nuevo 2012. Amar al prójimo con amor. Se destruyen buenas vibras. No sé a qué te refieres, mi estimado Nuevo, pero el mensaje es positivo. Claro que sí. Dice mi estimado Julio. Saludos desde Venezuela, hermano querido. Gracias por estar aquí con nosotros, mi estimado Julio. Dice Ángela Romero. Hay una película que salió y con muy poca taquilla y que habla de seres que dominan al universo. ¿Estás hablando del destino de Júpiter? Que también es de los que en su momento fueron hermanos Wachowski y que ahora son hermanes Wachowski, ¿no? Sí se llama, ¿no? El destino de Júpiter. Que la verdad es una muy buena película, que bebe de todas esas ideas. Sí, El destino de Júpiter se llama. De los hermanos Wachowski que ahora son hermanes Wachowski, ¿no? Dice mi estimado Éxito. Yo creo que su cuerpo, ¿te refieres a Jesús? Está en alguna parte del océano. Ay, 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 ay. YouTube, por favor. Déjame leer los comentarios. Aquí está. Dame un momento, Dame un momento, Éxito. Es que YouTube nos borra los comentarios. Dice Éxito. Yo creo que su cuerpo está en una parte del océano. Ya ves que dicen que no lo tiene ni el Vaticano. Pero sí creo que esté en algunas pirámides del océano. Mi estimado Éxito, lo más probable es que el cuerpo de Jesús, él mismo haya pedido que lo extinguieran. Que lo quemaran, que lo exterminaran. ¿Por qué? Pues para evitar que se hicieran reliquias. Por eso de la cruz de Jesús no quedó nada, porque todo el mundo quería un pedacito de la cruz. Desde su cuerpo lo mejor fue haberlo cremado. Es lo que un Dios como él hubiera permitido, hubiera hecho, hubiera fomentado. Que no queden ni cenizas, cabrón. Para que la gente luego no ande con reliquias ahí con mis cenizas, ¿no? Dice mi estimada Ángela Romero, ¿te refieres a John Carter? Bueno, no sé si se refieren a eso, pero yo creo que se refiere al destino de Júpiter. Dice, es la película donde se ve que hay ese tipo de dioses. ¿John Carter? Bueno, no sé si te refieres a eso, pero bueno, algo hay de eso, ¿no? Dice, vean la película de John Carter. Pues habla de los dioses de cada planeta, ¿no? Del planeta Marte, el planeta Tierra. Pero esto es más grande. Yo pienso que la película que podría explicar mejor esta idea, aunque obviamente con sus exageraciones, es Destino de Júpiter, también que fue un fracaso total, ¿no? De los hermanos Wachowskis. Dice mi estimado Joel Herbie, ¿y quién es Salvador Freixedo? Mi estimado Joel, Salvador Freixedo fue un sacerdote católico que en su momento fue una persona muy creyente de la Iglesia Católica, que un día descubrió el fenómeno OVNI, la información de los casos OVNI. Y a raíz de eso decidió abandonar sus creencias, sobre todo su ejercer pues para la Iglesia Católica, y se dedicó a investigar los temas paranormales, los temas de los ovnis, y llegó a grandes reflexiones. Posiblemente sea uno de los más grandes filósofos del siglo XX. Lastimosamente no es tan conocido y bueno, nosotros como sus lectores, tiene muchos libros, tiene mucho contenido en YouTube, te invito a verlo. Pues nosotros hemos decidido pues hasta cierto punto estudiar, analizar y por qué no
potenciar alguno de sus conocimientos. Te invitamos a leerlo y sobre todo a comprar sus libros de manera totalmente legal. No anden buscando libros pirata de Salvador Freixedo porque están llenos de virus, ¿no? Dice mi estimada Ángela Romero. En la película de John Carter, un tejano salva a una marciana, pero hay dioses que tienen los hilos del destino. Algo así, ¿eh? Es una película de Disney, creo, ¿no? Producida por Disney. Dice mi estimada Ángela Romero, ¿y qué pasa con la hipnosis? La hipnosis, amigos, es algo sumamente delicado que yo les voy a sugerir siempre evitar. Salvador Freixedo también decía, no le entreguen su mente a nadie, ni siquiera a Dios, decía. Pues cuando decía nadie, se refería a los hipnólogos también. O sea, nunca le entreguen la mente a nadie, amigos. Dice mi estimado guardián, algunos de los supuestos elegidos sí dicen después de una experiencia con seres que pueden ver tu aura. Y los chamanes no te pasan un cuarzo, sino un huevo. ¡Ah, cabrón! Bueno, ahí depende de qué tipo de chamán. ¿Qué tipo de chamán visite? No, decía el asunto de los cuarzos porque es el cliché, ¿no? Pero todos ellos supuestamente tienen técnicas. Miren, amigos, yo no dudo que existan cierto tipo de seres humanos que tengan capacidades extrasensoriales. O sea, yo no lo dudo. El problema es que no son tantos. Y segundo, que el hecho de tener capacidades extrasensoriales y de ellos ver cosas, no quiere decir que esas cosas existan, porque por algo existe una enfermedad que se llama esquizofrenia. De gente que ve cosas que no están, que solamente están en su mente. Entonces, hasta que no tengamos tecnología que mida, que replique, que ponga aplicación práctica a esas cosas, no las consideremos realidad, amigos. Porque nos han engañado muchísimo con eso. Porque hay cosas que de no poder datarse y no poder medirse, no nos van a servir. Dejemos de perder el tiempo en esas mitologías, ¿no? Dice mi estimado Mr. Hyde. Yo no estaría tan segura como para afirmar rotundamente que no existe esa energía. Mira, mi estimado Mr. Hyde, insisto, en estos temas del misterio, creo yo que debemos de empezar a portarnos más rigurosos. Lo he comenzado a manejar así en nuestro ordinario, en el canal de nuestro ordinario, donde hablamos de cosas todavía más absurdas y más tiradas de los pelos, ¿no? O sea, donde rayamos hasta cierto punto lo inverosímil, ¿no? Pero también en estos asuntos de Salvador Freixedo aplica lo mismo. Insisto, notan cómo todo mundo dice, es que los dioses nos roban energía, ¿eh? Nos roban energía, por eso hay estadios, por eso hay religiones. Entonces partamos desde el inicio. A ver, ¿cómo se llama esa energía? ¿Qué elementos tiene? ¿Cómo interactúa esa energía con el resto de los seres humanos? ¿Dónde se puede datar? ¿Dónde están las estadísticas, las características? ¿Cuáles son las frecuencias? O sea, para poder hablar con tanto desparpajo de las energías, debe de haber un fundamento. Debe de haber un fundamento. No asumir por hecho de que eso existe. Entonces, es posible que exista. Por eso yo ponía el ejemplo. Ojalá algún día a nuestras filas se sumara un multimillonario que nos permitiera estudiar si existe o no esa energía. Muy probablemente no exista, ¿eh? Un saludo a mi estimado Bachi, gracias por estar, Bianchi Estela, gracias por estar aquí con nosotros en este espacio de Comando Salvador Freixedo en el canal de los herederos de Freixedo. O sea, lo que hay que hacer es buscarla. Lo que hay que hacer es tratar de determinar cómo funciona. Pero si ese estudio nos dice, señores, no existe esa energía, entonces tendremos que aceptar que todo el lore que se ha fundamentado encima de esa idea, hay que desecharlo. Hay que estar preparados para esa posibilidad. ¿Por qué creen entonces que los creativos que replican estas ideas no se hacen esos planteamientos? Porque al darse cuenta que esa energía como tal no está demostrada, si ellos se lo comunican a su propia audiencia, esa audiencia va a dejar de verlos. Porque la base de su contenido está en seguir replicando estas ideas, no como nosotros, que la analizamos, que las ponemos a prueba. Por eso siempre me refiero a que nosotros estamos formando una comunidad que está potenciando los conocimientos de Salvador Freixedo, ¿no? Sé que esto suena a lo mejor bastante petulante, a lo mejor bastante atrevido, pero amigos, es lo que hacemos. Es lo que hacemos ustedes en el chat y yo en los micrófonos y en la cámara, ¿no? Entonces, estar seguro de que no existe, pues tampoco.
porque viene la carga de la prueba. Pero tampoco podemos estar seguros de que sí existe. Hay que procurarla. No afirmemos que existe, no neguemos que existe, pero hay que estar conscientes de que estamos especulando nada más, ¿no? Dice mi estimada Ángela, en una ciudad vino un circo y una joven quedó embarazada de un... A ver. Es un chiste, es buen chiste, pero no es el tema. Dice mi estimado Natanael, supuestamente el hombre gris de Paravicini ya está y tiene un canal de YouTube. Es un contactado. Mi estimado Natanael, Paravicini ha sido uno de los peores profetas que han existido en la historia de la humanidad. Así es que yo no creería absolutamente nada de eso. Dice mi estimado Augucho, hay que comprar al unísono para eso. No sé a qué te refieres. No sé a lo que te refieres, mi estimado Agucho, perdón. Dice Pixel, sanamente hay que cuestionarlo todo y no dar nada por hecho, no asumir nada e investigar de acuerdo a la posibilidad de cada uno. Exactamente. Miren, amigos, ¿por qué siempre va a ser mejor negar la existencia de algo a afirmar la existencia de algo? Porque cuando tú lo niegas y tienes razón, no pasa nada. Si estabas equivocado, bueno, siempre hay forma de cambiar de opinión ante los hechos. Pero cuando pasa al revés, cuando tú afirmas algo de lo cual no estás seguro, estás utilizando un concepto que se llama fe. Y cuando se te demuestra que no existía eso, puede haber una rotura de la psique muy fuerte. Cuando a alguien que creía en algo profundamente, basado solamente en la fe, le demuestras que ese algo no existe, la gente se lo puede tomar muy a mal. Puede incluso destruirle su sentido de la vida. Por eso en estos casos, más vale no creer. ¿Sí me doy a entender? Más vale no creer. ¿Que suena lógico? Sí, pero hay otras formas de explicar la realidad. También, sin necesidad de creerlas. Muchas de las cosas que yo digo aquí cuando hablo de la vida de otros planetas y eso, pues ¿cómo se los demuestro yo? Por eso yo siempre digo, supuestamente, según crónicas, se dice que, nunca afirmo. Sería totalmente irresponsable de mi parte afirmar eso, ¿no? Dice mi estimada Clara, dice, hola, yo vi un ovni acá en Buenos Aires, era un platillo volante plateado y liso. Mi estimada Kiara, pues ojalá hayas podido tomar alguna foto, ojalá hayas podido tomar algún video. Si no, obviamente nosotros nunca vamos a dudar de tu testimonio, porque estas cosas así son. Están hechas y diseñadas para que uno no pueda ni siquiera tener un recuerdo de esa visión, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Pixel. Ya leí tu comentario. Excelente tema, el de 31 Atlas, te sigo. Muy bien, amigos, terminando aquí, nos vamos a ir a analizar ese tema de la nueva amenaza que viene desde los confines del sistema solar. Otro cuentico más para meternos miedo, ¿ok? Terminando aquí el directo, nos vamos para allá. Dice mi estimada Ángela Romero, ¿y si ya viste la peli de John Carter? Claro que sí, es un clásico, pero no recuerdo que tuviera tales connotaciones. La voy a volver a ver ya con esta recomendación que tú nos haces, para ver si podemos sacar algo de provecho ahí, ¿no? Muy bien. Dice Ángela Romero, ¿y qué hacen con los secuestros por los extraterrestres? ¿Te refieres a las personas abducidas? Pues hay muchas teorías, más bien hipótesis, ¿no? Hay muchas hipótesis. Muchos dicen, por ejemplo, Salvador Freixedo decía que aquellas personas que desaparecen totalmente, fíjense bien, y esto eran de las últimas declaraciones que él hacía, que lo que hacían con sus cuerpos era hacer una mezcla, una sopa. Él decía, hacen una especie de sopa. Y yo decía, cabrón, ¿cómo sopa? O sea, quiere decir que los molían, los muelen. Y se le impregnan, decía Salvador Freixedo, y se pegaban el pecho con las manos. Y se le impregnan por el cuerpo para hacerse sentir bien. Fue cuando yo creo que él empezó a tener la idea de, estos seres no nos comen. Estos seres se drogan con nosotros. Somos su droga. Y la verdad es que eso da mucho sentido a la forma yonki que tienen estos seres de actuar. Y parece que van yonkis para todos lados. Que parece que andan dopados haciendo cosas absurdas, locas, como lo hacen pues el drogadicto del barrio que tenemos, ¿no? Aquí en Latinoamérica siempre hay el marihuanito, ¿no? Siempre hay el marihuanito o el cocainómeno del barrio que anda haciendo estupideces. Estos seres así actúan.
Yo creo que esas ideas, cuando Salvador Freixedo empezó a reflexionar, bueno, ¿qué pasa con tantos niños desaparecidos? ¿Qué pasa con tanta gente secuestrada? ¿Qué pasa con los animales que destazan estos seres? Que se llevan solamente la mitad y la otra mitad la dejan viva ahí. ¿Por qué actúan así? Porque son drogadictos. Esas fueron las últimas reflexiones que hacía Salvador Freixedo. Lastimosamente la vida no le dio para más, para poder divulgarlas como tal. Entonces, a mí me da más sentido eso a que nos coman. Que nos coman. Porque cuando tú, y ahí está la industria de los alimentos, de los cárnicos, cuando tú te alimentas de una criatura, pues procuras más o menos que esté alimentada, ¿no? Procuras más o menos que tenga ciertas condiciones, salvo ciertas excepciones, ¿no? Que por ejemplo yo vivo en una zona que maneja mucho lo que es la avicultura y pese a que siempre están criticando esas granjas avícolas, uno va y pues las aves ahí están más o menos con un espacio adecuado y les dan buen alimento y no las hacen crecer de manera artificial, o sea, esos son los buenos granjeros. ¿Por qué? Porque quieren un producto de calidad. Los granjeros que les vale madre, pues le meten hormonas a las pinches vacas y eso. Y al final pierden su negocio por hacer eso. Entonces, es irracional pensar que estos seres nos traten tan mal cuando comen de nosotros. Más bien, nos tratan tan mal porque no comen de nosotros. Nos esnifan. Ahí eso sí tiene sentido. Y nosotros por eso creamos en este espacio, así como en el espacio de lo extraordinario, el famoso concepto de la falopa cósmica. No somos alimento de los dioses, somos falopa de los dioses. Eso tiene más sentido. Y eso no requiere de energías especiales. Porque yo creo que ni siquiera es que absorban algo de nosotros. Simplemente el vernos sufrir, a ellos les debe de dar una satisfacción. Porque son seres enfermos. Son seres que están muy enfermos, que traen un problema de parafilia bien cabrona. Son sádicos, son... Ted Bundy es un niño de brazos a un lado de ellos. Chikatilo. Todos los grandes asesinos seriales ni a los pies le llegan a estos seres. Eso es la satisfacción que ellos buscan. El sufrimiento humano, no para comer, verte sufrir. Eso les causa placer. Es un asunto muy complejo que poco a poco vamos a ir analizando en este espacio. Leo los últimos 3 comentarios. Dice mi estimada Kiara, no pude grabar ese ovni porque era muy chiquita y no tenía celular. Bueno, no sé qué edad tendrías, mi estimada Kiara, pero desde que yo era niño, que ya de eso ya pasaron muchos años, había cámaras fotográficas de rollo, muy chafas, pero siempre había, ¿no? No, si no pudiste fotografiarlo, pues de seguro es que fue muy rápido, ¿no? No estabas preparada. Dice, de todas formas, cuando lo vi, entré en un estado de trance y estuve varios días sin reconocerme. Mi estimada Kiara, ¿y qué hizo tu familia al respecto? ¿Te llevaron con un terapeuta? ¿Te llevaron con alguien que analizara si no tuviste algún problema? En caso de que no lo hayan hecho, yo no sé cuánto tiempo haya pasado de eso, pero nunca es tarde. Nada más, por favor, no vayas con alguien que haga hipnosis. No permitas la hipnosis, pero si puedes tener terapia de sanar ese capítulo, hazlo cuanto antes posible. Busca al mejor terapeuta, psicólogo, psiquiatra de tu ciudad, el mejor que puedas pagar, porque los psiquiatras y los psicólogos son como los tatuadores. Hay muchos improvisados. Búscate al mejor, ¿no? Dice mi estimada Ángela Romero, en caso de un camionero que vio 2 seres, uno pequeño y otro más grande, y con solo tocarlo lo dejó inconsciente y apareció a varios kilómetros y no le robaron nada. Exactamente esas cosas junkies. El caso que describe Salvador Freixedo del ganadero que iba precisamente llegando a su rancho y la mitad de la vaca estaba arriba de unas líneas de alta tensión y la otra nunca la encontraron. ¿Y quién es capaz de hacer eso? Seres drogados. Seres sádicos. No me atrevería a decir que hay una especie de sadismo de índole sexual, porque estos seres no tienen sexo. Pero algo así hay de eso. Hay una perversión, una corrupción en la mente de esos seres que nosotros no podemos imaginar, ¿no?
Dice mi estimado David Salado, es absurda la idea de los alien drogadictos. Es una proyección de nuestras experiencias muy humanas. Mi estimado David, ahí están los casos OVNI que pueden demostrar y sostener esa idea. Si los casos son reales, obviamente, ¿no? Dice mi estimada Lunita, gracias por estar aquí con nosotros. Aquí donde vivo hay muchos de ellos y he trabajado con ellos. Dice Albert Gottsland, explica la verdad con paciencia, escucha los videos. Vamos a buscarlos, mi estimada Lunita, déjenlos anoto en mi notepad que tengo de eso. Muchas gracias por las recomendaciones. Créanme que todo lo que me mandan al WhatsApp y todo lo que me sugieren en vivo, voy y lo reviso, ¿eh? O sea, siempre me hago tiempo para eso. Dice mi estimado Iltranidas, por favor lea la Biblia y no se le aparecen. Pues mira, fíjate bien, hasta cierto punto tienes razón, amigo. O sea, por eso el fomentar la espiritualidad, aun sea a través de la Biblia, que ustedes saben que yo no soy el mejor promotor de la Biblia del mundo, la denosto bastante, hablo bastante mal de ella, pero ahí hay un punto. La fe te protege de estos seres. La fe profunda. Por eso es que estos seres se han encargado de destruir la verdadera fe y fomentar fe apócrifa, fe de comida rápida, como lo es la New Age, por ejemplo, ¿no? Muy bien, amigos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Dice mi estimada Ángela, excelente programa, muchísimas gracias. Vamos a ver, claro que sí, la película de John Carter con esa visión que tú nos acabas de recomendar. La vi hace mucho, la verdad es que la película es mala, por eso fracasó en cines, pero viéndola desde esa perspectiva, a lo mejor podemos aprender un poquito más. Muchísimas gracias, amigos. Entonces, terminando, vamos a poner un pequeño intermedio musical. Recuerden que estamos dándole promoción a este tema que se llama El sueño de Freixedo. Esta canción que van a escuchar a continuación se llama El sueño de Freixedo. Ignoro por qué, pero siempre que subo temas hablando de Salvador Freixedo, Spotify tarda mucho en aprobarlos. No quiero creer que existe una conspiración. Más bien es por la temática, ¿no? Entonces, todavía no está disponible en Spotify, pero yo espero que a más tardar el próximo martes ya esté lista. La vamos a divulgar en las redes sociales, etcétera, de este canal. Recuerden que tenemos nuestro grupo de Facebook que se llama Los Podcasts de Salvador Freixedo. Estamos en Telegram y estamos también en Radio Caballo de Troya, radiocdt.com, donde están muchos videos de Salvador Freixedo, etcétera, etcétera. Entonces, ponemos el intermedio y en cuanto termine la transmisión aquí, automáticamente YouTube los manda al canal de Lo Extraordinario, donde el tema va a ser muy apasionante. Muchísimas gracias, amigos. Los espero en la próxima emisión de esto que se llama Comando Salvador Freixedo. Hasta la próxima. Nos miran desde lejos, nos controlan sin saber. En la granja humana, ¿quién nos va a defender? Somos espejos rotos, con mentes atrapadas. Nos someten al miedo, somos almas calladas. Vuelan alto, nos observan sin piedad. Somos parte de su realidad.
surgirá un nuevo Salvador. Ese día se acerca, Freixedo lo soñó.